Hoy abrimos una ventanita al mundo en La Rosca y vamos a mirar un ratito a Medio Oriente, donde están bastante caldeados los ánimos entre Israel e Irán. Un conflicto complejo que no arrancó ayer, pero que cambia minuto a minuto. Primero con el cruce de misiles entre los dos países, después con la intervención militar de Estados Unidos en Irán y ahora con el cese al fuego que se dio después de que ayer Donald Trump intercediera. ¿Qué podemos esperar de todo esto? Vamos a intentar responderlo con el aporte de Diego Hernández Nilsson, docente e investigador del programa de estudios internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Bienvenido, Diego, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Vamos a empezar capaz por lo más reciente. ¿Qué podemos esperar de este cese al fuego que acordaron de palabra Israel-Irán a partir de la mediación de Trump? ¿Es algo que podemos pretender sostenible en el tiempo? Sí, bueno, podemos confiar que durante un periodo ahora los ánimos se aplaquen un poco. Creo que eso va a depender de la capacidad de Estados Unidos para imponer sus intenciones sobre los embates de Israel, ¿no? O sea, Israel está muy atado, Netanyahu está muy atado a continuar la guerra para no caiga su gobierno, y bueno, por eso lo hemos visto que ha seguido durante todos estos años, estos últimos año y medio, ¿no? Desde los atentados del 7 de octubre. Y bueno, y también creo que vieron una ventana de oportunidad ahora con el gobierno de Trump para frenar un poco un eventual programa nuclear de Irán, programa bélico nuclear de Irán. Y bueno, y va a depender un poco ahí de esa relación entre Netanyahu y Trump. O sea que el alto el fuego es realmente producto de la intervención de Estados Unidos y no es tanto un acuerdo únicamente por la decisión de ambos países, no es que ellos mismos lo hayan decidido porque se dieron cuenta entre ellos, sino que es pura y exclusivamente por la intervención de Estados Unidos. Sí, es impuesto por Trump, a Netanyahu sobre todo, digamos que Israel fue la parte que en este caso comenzó los ataques, el bombardeo a Irán. No sabemos, y creo que un poco va a depender de eso, la durabilidad de este alto al fuego. En qué medida Estados Unidos e Israel ya habían acordado secretamente esto, ¿no? La sensación que hay es que más bien Netanyahu fue empujando a Estados Unidos y a Trump hasta a involucrarse en este conflicto, y bueno, y ahora finalmente Trump, para que no quede en ridículo, participó de un ataque puntual de Estados Unidos con armas que Israel no contaba, y ahora, finalizado ese ataque, llamó a un alto al fuego. Haciendo un poco de historia, ¿cuál es el origen de la enemistad entre Irán e Israel y cómo evoluciona ante las últimas décadas? Porque en realidad, antes de la Revolución Islámica había un vínculo entre Israel e Irán y no estaban enemistados. ¿Cuál es el motivo? No, antes de la Revolución Islámica, o sea, estamos hablando de 1979, había un buen vínculo entre Irán e Israel. Básicamente Irán estaba gobernado por un gobierno títere de Estados Unidos, ¿no? El Shah era muy dependiente de Estados Unidos, y en ese contexto los conflictos de Israel se centraban en los países árabes. Recordemos que Irán es un país islámico, pero no árabe, sino que es persa culturalmente. Y luego de la Revolución Islámica fue paulatino, pero cada vez más Irán encontraba en ese distanciamiento con Israel una posibilidad de ganar afinidad en el mundo islámico entre comunidades chiitas que hay más cerca regionalmente a Israel, y luego hacia también comunidades sunitas y movimientos sunitas, como pues de hecho Hamás. Sin embargo, inclusive en la década de los 80, Israel mantuvo un buen vínculo secretamente con Irán en el contexto de la guerra Irán-Irak. O sea, la mayor amenaza para Israel, los israelíes percibían que era el régimen de Saddam Hussein en Irak, claro. Entonces apoyaban, y bueno, el embargo de armas, se violaba el embargo de armas a Irán por parte de Israel suministrando armas. Eso cambió, bueno, ya a partir de la década de los 90, eso cambió fuertemente, y bueno, después de que cayó Saddam Hussein, Irán asumió mucho más este rol de ser el país del mundo islámico que más impulsa, digamos, la beligerancia frente a Israel. Y hasta este cese al fuego, ¿qué es lo que buscaba Israel de este conflicto y qué le preocupaba específicamente de Irán?
Bueno, hay varias cosas. A nivel más, si se quiere, un poco más amplio, más estructural, hay una intención de Israel, se dice como una ventana de oportunidad que vio el gobierno de Israel de cambiar el statu quo en la región. Ya digamos, en el primer gobierno de Trump hubo un acercamiento a las monarquías árabes del Golfo, a Arabia Saudí, también a países como Marruecos, a distintas monarquías del mundo árabe. Y eso, Irán fue en gran parte el impulsor de que ese acercamiento se corte a través de los proxies, digamos, de los grupos que Irán apoya en el entorno de Israel. Estamos hablando de Hamas, principalmente Hamas y Hezbollah, principalmente Hamas. A través del ataque del 7 de octubre se cortó un poco ese acercamiento con los países árabes, fue la oportunidad que encontraron los palestinos para cortar ese acercamiento entre Israel y las monarquías árabes. Y a partir de ahí es que, digamos, Israel se dio cuenta que tenía que directamente cortar con Irán y todos sus socios, digamos, en la región. Entonces vimos que está arrasando Gaza, hay un genocidio del pueblo palestino, pero también hay un intento de eliminación sistemática de Hamas como movimiento político, que no sabemos si se va a lograr o no, es difícil, pero bueno, es uno de los objetivos de Israel en Gaza, no el único claramente, por eso también es que hablamos de genocidio y de los otros atropellos. Después vimos operaciones muy exitosas de inteligencia contra Hezbollah, ¿se acuerdan? Eso de los celulares que explotaban, los handy, ¿no? los walkie-talkie que explotaban, etc. Y después vimos la caída del régimen sirio de al-Assad, que no fue únicamente, no fue principalmente, si se quiere, por iniciativa de Israel, pero que Israel tuvo un rol igual protagónico y que aprovechó para ampliar su poder en Siria. Todo eso es parte de un cambio del statu quo que Israel, y en parte quizás asociado con Trump y asociado quizás con algunas de las monarquías árabes como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, Israel está impulsando un cambio en Medio Oriente, un cambio geopolítico en Medio Oriente. Cuando hablas de un cambio en el status quo, ¿cuál es el actual y a cuál aspira Israel? Bueno, el actual está en transición, ¿no? Porque también este vínculo de Irán, Irán estaba generando también un cambio de statu quo que implicaba que las amenazas a Israel se acercaran territorialmente a la región, digamos, más mediterránea, ¿no? Donde está ubicado Israel, y así mantener a Israel con otras amenazas, y evitar que, no es la primera vez que Israel bombardea a Irán, ¿no? Evitar que ese tipo de amenazas, vinculado eventualmente a un desarrollo de un programa bélico de armamento nuclear, que no hay datos fidedignos de que realmente eso estaba siendo así, y recordemos que ya hay antecedentes de Estados Unidos al menos aduciendo que hay países que elaboran armas de destrucción masiva para justificar intervenciones. Pero bueno, está la duda y estaba la capacidad, digamos. Era claro que Irán tenía capacidades para, si lo quería, avanzar hacia el desarrollo de una arma nuclear. El statu quo estaba evolucionando, estaba en transición, estaba evolucionando en varias formas. Por un lado, Irán estaba generando esta red a través de proxies para ir acercando la amenaza a Israel, y por otro lado Israel se estaba apoyando en este giro conservador de gobiernos de ultraderecha, si se quiere, que vemos con Trump, que vemos con Orbán, que vemos con Netanyahu mismo, en este último periodo por lo menos, para acercarse a las monarquías árabes, que eso está asociado además a es muy complejo, digamos, hay varias puntas, pero un corrimiento del centro de poder del mundo árabe, ya no del Islam, sino del mundo árabe concreto, desde Egipto y Siria, que eran históricamente durante el siglo XX los centros del poder árabe, hacia las monarquías del Golfo Pérsico, más afines a estos movimientos de ultraderecha, como los que mencionábamos, no necesariamente, por una cuestión ideológica, de valores, si se quiere, mientras que Egipto y Siria estaban más asociados a movimientos nacionalistas árabes del estilo de Saddam Hussein y, típicamente el estilo de Nasser en Egipto. Entonces había distintas tendencias de reconfiguración del statu quo en la región que tienen que ver también con un cambio del statu quo, con un cambio del poder hegemónico a nivel mundial, sí. ¿No? Esto no hay que desatarlo de el vínculo entre las potencias euroasiáticas, Estados Unidos, China, que obviamente están muy vinculados a Irán en estos últimos años,
Entonces, bueno, Medio Oriente como una área de permanente tensión, un área de pivot, se dice en geopolítica, ¿no? De pasaje entre potencias, entre centros hegemónicos mundiales, estaba atado a este cambio. Por un lado, fuerza a favor, en el sentido de lo de Irán, de estar cercando a Israel, y por otro lado, alianza de Israel, que estaban abriendo nuevas posibilidades para su inserción en la región. ¿Y es posible que estos países de la región se empiecen a involucrar en el conflicto y empiecen a operar? Si es que no lo están haciendo ya. Las monarquías árabes, digamos. Sí, en general los países de la región. Bueno, creo que son los primeros interesados en la paz, ¿no? Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, son los Qatar, si se quiere, inclusive, Bahrein, Kuwait, pero como factores más importantes, digamos, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos son los principales interesados en la paz, ¿no? Ellos están interesados más bien en desarrollo económico, que pueda generar sinergias con los poderes tanto occidentales como con China, ¿no? Ahí juegan a dos bandas, no tienen problema. Y no, creo que no veo que haya un involucramiento de ellos. Claro. Sí puede pasar si empiezan a tocar sus intereses económicos, ¿no? Irán, uno de los miedos que había era que se cerrara la salida, la navegación en el Golfo Pérsico, que cerrara el Estrecho de Hormuz, y ahí sí, obviamente, Qatar, Kuwait, estos países van a ver afectados sus intereses económicos. Claro. Pero inclusive ahora vimos que hubo un bombardeo a la base de Estados Unidos en Qatar, bueno, que fue muy simbólico porque fue avisado antes, ¿no? Pero Qatar no se involucró. No, dijo que se guardaba el derecho, no actuó firmemente, digamos. Y el resto de la comunidad internacional, ¿qué peso tiene en todo esto? ¿Qué rol juega en esta disputa? Y también como los papeles de la ONU, de la Unión Europea, ¿qué tanto peso tiene lo que salga a decir el resto del mundo sobre lo que está pasando? Bueno, lo que estamos viendo, bueno, por un lado que Naciones Unidas, asociado ya a otros episodios previos, como la guerra de Ucrania, etcétera, lo que vemos es que Naciones Unidas pierde poder, ¿no? Estamos en un momento de transición del poder hegemónico del mundo, en el cual, digamos, los consensos, el respeto a ciertas reglas de juego se va perdiendo en favor de la imposición de intereses a través de la fuerza de parte de las potencias. Lo vemos en el conflicto de Rusia. Lo vimos, si se quiere, podemos remontarnos al conflicto de Libia, al conflicto de Irak, y lo vemos claramente ahora con Israel. China también está uno de los principales, o sea, su interés principal es que esto no avance, porque Irán es un aliado importante que tiene en esta concertación de poderes euroasiáticos. Y por otra parte porque su dependencia del petróleo es uno de los principales potencias que depende del petróleo del Golfo Pérsico. Claro. Y Europa tampoco está también interesado en la paz, ¿no? Otros conflictos que había en la región han traído muchos problemas a Europa en términos de migración, claramente el conflicto de Siria, pero Estados Unidos ha usado este conflicto, si se quiere, también para esa suerte de humillación que Trump está impulsando contra Europa, ¿no? Pocos días antes de la OTAN, mientras que Europa estaba negociando con Irán, ataca directamente, o sea, desautoriza a Europa como potencia. ¿Y cuáles son los escenarios posibles a futuro en la relación entre Irán e Israel? Bueno, creo que no podemos ser muy ilusos. Muy ilusos, ¿no? Porque, o sea, son dos regímenes que están mucho peor que como estaban hace unos años en sus relaciones, porque se han radicalizado. Israel se ha radicalizado mucho en esta coalición ultraconservadora, y Irán ha visto como su red de proxies, que era una de las garantías que tenía de seguridad, han desaparecido en los últimos 2 años. Y bueno, y por otra parte es uno de los grandes problemas que está habiendo ahora, ¿no? Porque si vemos que se puede atacar así Irán, si Irán en algún momento tenía interés en tener un arma nuclear, ahora va a tener mucho más. Claro, porque tiene como un argumento. Son la paradoja, ¿no? de estas cosas, que lo vemos todo el tiempo en relaciones internacionales, ¿no? Como Estados Unidos apoyando a los talibanes y que después lo atacan, o apoyando a los que después forman Al Qaeda. Bueno, Israel mismo apoyando a Hamas para ir contra los otros grupos más nacionalistas palestinos y que ahora lo atacan. Son alianzas muy inestables, pero no, creo que no se puede ser optimista en el mediano plazo. Ahora sí, creo que en la medida que Trump logre imponer, que también tengo dudas, pero en la medida que Trump logre imponer su voluntad sobre Israel
podemos esperar que este alto al fuego precario dure tal vez un periodo, no sé, podemos hablar de meses, podemos hablar de un año, pero en el mediano plazo es difícil pensar que haya un entendimiento y que cada uno renuncie a sus intereses en la región, que tienen sus intereses claramente contradictorios, ¿no? Y en materia económica específicamente, recién estábamos hablando un poco del tema del estrecho de Hormuz, pero Irán es uno de los principales proveedores de petróleo. ¿Qué puede implicar este conflicto? ¿Qué puede generar a nivel económico específicamente? Bueno, las reacciones, ahora estas últimas semanas, creo que las reacciones a nivel de precio del crudo, no soy especialista en el tema, pero por lo que se veía, no habían sido tan grandes como se temía, ¿no? Por un lado, porque, bueno, hay una gran incertidumbre económica, no hay un momento de gran empuje, gran auge de la economía mundial, y hay otros países, digamos, que están dispuestos a proveer, no van a poder satisfacer la demanda si se corta toda la salida de petróleo del Golfo Pérsico, pero bueno, sí van a poder, si están interesados, si hay un superávit, si se quiere, un exceso de producción de petróleo, y Rusia estaría encantado de poder satisfacer parte de esa demanda. Pero bueno, sí, si eventualmente el conflicto se desencadena y escala, sin duda a nivel económico va a ser una catástrofe por eso, ¿no? Porque es el gran productor mundialmente, de petróleo. ¿Verdad? Sí, claro, para el mundo es el gran productor de petróleo, de gas también, gas licuado sale del Golfo Pérsico, de Qatar también, entonces sí parece. Diego, para terminar, ¿cómo queda Gaza en todo esto? Porque ahora parece que pasó como a un segundo plano, pero no nos olvidemos que, decíamos recién, el genocidio por parte del gobierno de Israel ahí sigue existiendo. Entonces, ¿qué pasa con Gaza en todo esto? Y bueno, la verdad lo que suceda con Gaza va a depender mucho de la comunidad internacional, de que los países logren seguir ejerciendo presión, los países, las comunidades. Creo que nos cabe a la ciudadanía ejercer presión para que los países se posicionen. Yo soy bastante crítico sobre las posiciones que ha tomado el gobierno de Uruguay y creo que ahí es necesario, ¿no? Que lamentablemente funciona así, que tengo una posición muy distinta, si se quiere, a la del canciller o el presidente. Creo que hay que movilizarse para que las cosas puedan, por lo menos para darle dignidad al pueblo, a un pueblo que está sufriendo el genocidio, como se le dio al pueblo armenio o al pueblo judío cuando también sufrieron genocidios, ¿no? Un reconocimiento del genocidio me parece fundamental. Y después presionar para que, bueno, pues se respete el derecho internacional. No puede ser que los fiscales de la Corte Internacional de Paz estén siendo amenazados por Estados Unidos y por Israel, como vemos que ha sucedido. Y no puede ser que los países pequeños que dependemos del derecho internacional enterremos una cabeza como la avestruz en el pozo cuando esas cosas pasan. Muy bien, Diego Hernández Nilsson, muchísimas gracias por habernos acompañado en La Rosca. No sé si ya le dijeron lo de la canción. Sí. No, es necesario esto mismo. Nosotros tenemos un ritual con todos los invitados que nos dicen una canción con la que nosotros nos vamos a la tanda. ¿Se te ocurre una canción o un artista que puedas decirnos? Bueno, sí, iba a proponer la canción Vilarejo de Marisa Monti, que un poco habla de esto, ¿no? De la posibilidad de que estos pueblos, en el caso de este caso Palestina, en el caso de esta canción, puedan encuentren un mundo en el que puedan vivir en paz. Muchas gracias, Diego. Gracias, Diego. Nosotros ya venimos.